Nunca pensé que un cumpleaños pudiera doler tanto. Después de 15 años sin saber de él, mi hijo Andrés me invitó a su fiesta de cumpleaños número 40. Recibí la invitación como si fuera un relámpago en una noche serena, inesperado, brillante y profundamente sospechoso. Me puse mi blusa de lino favorita, la azul con bordado blanco que siempre me ha dado suerte, y preparé un sobre. Dentro, un simple documento legal, envuelto en papel dorado. Pero el verdadero regalo no estaba ahí. Al llegar, lo vi al otro lado del jardín. Su sonrisa era tan forzada que dolía mirarla. A su lado su esposa Miriam, aferrada a su brazo como si fuera un trofeo más de los que se ponen en la repisa, no una mujer que construye, sino que presume. Me acerqué con paso firme. No iba a temblar, no esta vez. Le entregué el sobre con una sonrisa tranquila y le susurré: «Tu verdadero regalo está afuera». Vi cómo su expresión cambiaba. Primero curiosidad, luego incredulidad. Finalmente, ese pánico suave que solo conocen los que han sido descubiertos. Caminó hacia la entrada, entre las miradas de sus invitados, hasta que la vio, una elegante camioneta negra estacionada frente a la casa. En la puerta el logo del bufete de abogados más prestigioso del estado. Ahí estaba su verdadero regalo. Me quedé en la terraza, girando mi anillo de bodas con los dedos, como hago siempre que necesito recordarme quién soy. No la esposa que fue abandonada. No la madre olvidada. La mujer que sobrevivió a todo eso. Miriam lo siguió rápidamente. Escuché su voz subir en tono, aguda, exigente. «¿Qué es esto, Andrés?» Él no respondió de inmediato. Solo sostenía el sobre como si quemara. Y ahí, entre las luces suaves del jardín, entre risas falsas y copas burbujeantes, supe que había hecho lo correcto. Que 15 años de silencio merecían una respuesta que no viniera con llanto, sino con papel sellado y verdad impresa. Porque de verdad creían que me quedaría callada. Miriam fue la primera en hablar en voz alta. «Esto es una broma, ¿cierto? ¿Una manera rara de pedir perdón?» Y yo, con la misma calma con la que tomo mi té de manzanilla cada noche, respondí: «Es una manera clara de decir que ya no juego el papel de la tonta». Vi cómo algunos invitados murmuraban, otros disimulaban la incomodidad mirando sus copas. Pero no me importó. No ese día. Porque mientras ellos celebraban un hombre que apenas recordaba el rostro de su madre, yo cerraba un capítulo largo, amargo, pero digno. Pero digno. Y lo mejor fue ver su rostro, Andrés, cuando se dio cuenta de que el documento en sus manos no era una felicitación, ni una bendición, ni mucho menos una promesa. Era el final de su plan. Y el inicio del mío. Una señora que no se valora es invisible, pero una que actúa con estrategia se convierte en leyenda. Las voces se mezclaban en el jardín como una sopa mal sazonada. Algunas risas incómodas, cuchicheos agudos, un brindis que nadie supo si debía hacer. Andrés no decía nada. Miraba la camioneta negra como si fuera una aparición. Miriam intentaba mantener la compostura, pero se le notaba la rabia en cada músculo de la mandíbula. Yo me mantuve serena. Me senté en una de las sillas del porche, donde el aroma a jazmín comenzaba a perfumar la noche. Me serví un poco de limonada, como si fuera una invitada más. Pero por dentro sentía algo muy distinto. Sentía los 15 años que me pasé mirando el teléfono cada 28 de marzo. Esperando una llamada, un mensaje, un «gracias mamá», aunque fuera escueto. Cada año pasaba sin señales. Y yo seguía justificándolo todo. Que está ocupado. Que algún día entenderá. Que tal vez Miriam no lo deja. Crié a Andrés sola. Su padre nos dejó cuando apenas tenía 8 años. Recuerdo que me encerraba en el baño para llorar sin que él me viera. Y luego salía con una sonrisa y la cena lista. Le cosí los disfraces para cada acto escolar. Le hice los pasteles de cumpleaños con forma de tren, de dragón, de astronauta. Hasta cuando no había dinero me las ingeniaba. Vendía empanadas en la oficina. Reutilizaba decoraciones. Le enseñé a ahorrar, a ser honesto, a luchar por lo que quiere. ¿Y qué recibí a cambio? Años de silencio. Miradas incómodas cada vez que nos cruzábamos en algún evento familiar. Esa sensación de estar de más, como si mi presencia le restara puntos en alguna escala invisible de estatus. Y entonces, hace 2 semanas, su llamada. «Hola mamá, quería saber cómo estás, deberíamos reconectar, ¿no te parece?» Casi dejo caer el teléfono, pero la que respondió no fue la mujer que lloró tantos años frente al microondas apagado. Fue la mujer que ya había aprendido a desconfiar de los regresos repentinos. «Claro, Andrés, cuando tú quieras», le dije con la misma dulzura con la que se le ofrece té a un desconocido. Lo supe desde el primer instante.
No era amor lo que traía en la voz, era urgencia disfrazada. Y no venía solo. Detrás, como siempre, estaba Miriam. Esa mujer de sonrisa perfecta y ojos de juicio. ¿Cómo olvidarla? La primera vez que la conocí me dijo que mi apartamento tenía potencial, si se reformaba todo. La misma que una vez comentó, frente a toda la familia, es que hay personas que no saben cuándo dar un paso al costado. Ese día no respondí. Hoy, sí, porque esa camioneta negra, con su logo impecable y sus representantes vestidos como para una junta de accionistas, no es solo un símbolo de justicia, es mi declaración de independencia. Desde el porche los observaba discutir en voz baja. Miriam gesticulaba con rabia. Andrés la miraba como si intentara calcular el daño. Yo, mientras tanto, pensé en todas las veces que me imaginé acompañándolos de vacaciones, celebrando Navidades juntos, siendo la abuela querida. Qué ingenua fui. Pero ya no. Hoy no era una madre necesitada. Hoy era una mujer que se cansó de esperar. ¿Y qué otra opción tenía yo? 2 semanas antes de ese cumpleaños, recibí la llamada que detonó todo. Hola mamá, he estado pensando en ti, deberíamos vernos. Así, sin más. Después de años. Como si me hubiera llamado la semana pasada. Me quedé en silencio unos segundos. Era una voz que conocía tan bien y que sin embargo ya no reconocía del todo. Había en ella una dulzura ensayada. Una nota demasiado precisa. Como una canción mal tocada por alguien que solo leyó la partitura. Pero nunca sintió la música. Acepté la invitación. Porque cuando una madre tiene sospechas, no ignora, observa, espera, y actúa. La primera vez que nos vimos, eligió un café moderno, de esos donde te sirven el té en frascos con nombres que nadie puede pronunciar. Llegó solo, con su camisa perfectamente planchada, y el mismo peinado de niño bueno que usaba en la secundaria cuando quería convencerme de que no había roto nada. Me abrazó, breve, se sentó frente a mí con una sonrisa forzada. «¿Te ves bien, mamá?», dijo como quien saluda a una vecina lejana. «Gracias, Andrés. Tú también». «¿Y Miriam?». Su mirada se desvió apenas un instante. «Lo suficiente. Está bien. Trabajando mucho». Quiso que te diera un abrazo de su parte. Ese quiso me sonó a guión. Lo dejé pasar. Durante la conversación, me hizo preguntas que en otro tiempo me habrían derretido el corazón. Si necesitaba algo, si estaba pensando en hacer cambios en mi casa, si seguía tomando mis té con acento agudo ese de manzanilla. Pero entonces empezó a torcerse el rumbo. Comentarios sobre el futuro, sobre decisiones, sobre cómo es importante dejar todo claro para evitar problemas más adelante. Yo asentía, tranquila, revolviendo mi té con calma, como he hecho toda mi vida. Pero por dentro, ya había comenzado a conectar los puntos. Porque ese mismo mes, mi nombre había salido en las noticias locales. Una nota breve. Vecina de la ciudad, gana premio mayor en la lotería estatal. No mencionaban mi dirección, pero sí mi nombre completo. Mi vecina Sofía me lo mostró con emoción. «Mira, Rosario, estás famosa». Yo solo sonreí. Andrés lo había visto. Miriam también. Y ahora de repente, éramos familia de nuevo. ¿Coincidencia? Ni en sueños. Miriam siempre ha sido buena para identificar oportunidades. Una cazadora de apariencia dulce, pero con un radar afilado para el dinero ajeno. En una reunión familiar, hace años, comentó al aire. Algunas personas solo aportan carga de imagen. Hay que saber separarse. Yo estaba presente. Ella me miraba cuando lo dijo. Esa frase me acompañó durante años como un zumbido que nunca se va. Así que cuando Andrés me dijo, hay un abogado amigo que nos está ayudando con temas de legado. ¿Podrías conocerlo? Por si algún día necesitas orientación. Supe que esa visita al café no era un gesto de cariño. Era una exploración. Y yo, como buena madre, lo dejé hablar. Porque no hay nada más revelador que una persona que cree que te tiene bajo control. Mientras él hablaba yo recordaba las veces que dormí con hambre para que él comiera. Los zapatos que no me compré para poder pagarle sus libros. La vez que vendí mi relicario para saldar una deuda suya. Y ahora él venía a orientarme sobre mi legado. Como si lo que he construido con tanto sacrificio fuera moneda para su juego. No sabía que esta vez la partida la jugaba yo. Los días siguientes fueron una especie de teatro. Andrés me llamaba con frecuencia, preguntando si necesitaba algo del supermercado o si quería almorzar con ellos. Miriam incluso me envió un mensaje. Tenemos que ponernos al día, Rosario. ¿Te gusta la comida tailandesa? Me reí sola. Ella nunca me llamó por mi nombre antes. Siempre era la mamá de Andrés o, peor, ella. Acepté, por supuesto. Porque cuando el enemigo te invita a su mesa, lo más inteligente es sentarse y observar cómo se sirve la comida. Fuimos a un restaurante elegante, de esos donde todo huele a limón y pretensión. Miriam estaba radiante.
como si estuviera en una pasarela en lugar de una mesa familiar. Me abrazó fingiendo afecto, y me preguntó cómo estaba mi salud, si dormía bien, si pensaba en el futuro. A tu edad, es importante tener todo en orden, ¿no crees?, dijo mientras alisaba su servilleta sobre las piernas. Las decisiones sobre el legado son delicadas. A veces es mejor tener apoyo. Asentí con suavidad, saboreando el té de jazmín que me ofrecieron. Un gusto floral que me transportaba a mi juventud, cuando aún creía que el amor de un hijo era incondicional. Andrés intervino. Miriam ha estado leyendo sobre planificación patrimonial. Dice que hay formas muy modernas de proteger el legado familiar. ¿Legado familiar?, pregunté, fingiendo inocencia. ¿Eso incluye también mis plantas del balcón o solo el dinero? Rieron, pero se miraron. Sabían que yo sabía, pero no tenían idea del terreno que ya estaban pisando. Empezaron a contarme historias de gente mayor que perdía el rumbo, de abuelas que terminaban dejando todo en desorden y causaban disputas. Miriam incluso mencionó algo sobre un poder de representación temporal por si acaso. Yo jugueteaba con mi cucharita. ¿Y ustedes ya tienen todo arreglado?, les pregunté con dulzura. Sería una pena que, si algo les pasa, sus bienes terminen en manos equivocadas. Andrés parpadeó. Miriam cruzó las piernas y cambió el tono. Nosotros tenemos un fideicomiso, claro, todo bien documentado. Claro que sí, pensé. Todo bien documentado, especialmente si está firmado bajo presión. Esa noche al llegar a casa, me quité los zapatos con calma, me preparé una infusión de manzanilla y saqué una libreta vieja. Ahí anoté cada frase, cada sugerencia, cada mirada de Miriam y cada silencio de Andrés. Porque cuando una ha vivido tanto como yo, sabe que la memoria sola no basta. Tenía que documentar, tenía que protegerme. Volví a repasar sus gestos. Miriam alisando la servilleta con los dedos, como quien alisa un plan. Andrés mirando al suelo cuando hablé con acento agudo de las plantas. La manera en que ella giró su copa al hablar de ancianas vulnerables. Cada detalle me hablaba más que sus palabras. Porque yo ya no era la madre que esperaba visitas en Navidad. Ahora era una mujer con recursos, con una historia, con una determinación que ellos subestimaron. Y lo que más me dolió no fue que intentaran engañarme. Fue darme cuenta de que habían planeado esto en pareja, como un proyecto compartido. Ni siquiera fui incluida como persona, solo como objetivo. ¿Y qué haces cuando descubres que tu hijo ya no te ve como madre sino como un banco? Te conviertes en algo que no esperaban. Una mujer que escucha, que anota y que actúa. Después de aquella cena y sus sugerencias, supe que no podía seguir siendo espectadora de mi propia historia. No esta vez. Así que al lunes siguiente me presenté, sin previo aviso, en la oficina del abogado que había manejado los papeles de la pensión de mi esposo, años atrás. El señor Herrera. Un hombre de pocas palabras, pero con ojos que lo entendían todo. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. Doña Rosario. ¿Todo bien? Ahora sí va a estar, le respondí, dejando mi bolso sobre su escritorio. Necesito rehacer todo. Testamento, poder legal, cuentas. Todo. Él no preguntó mucho. Solo abrió su libreta y me dejó hablar. Le conté lo que debía contarle, sin nombres, sin acusaciones. No hacía falta. Bastó con mencionar palabras como presión sutil, herencia anticipada, interés repentino. Sus cejas se arquearon apenas. Quiere protegerse, dijo él. Quiero que si algo me pasa, mi voluntad no se distorsione en bocas ajenas. Empezamos por el testamento. Decidí dividir mis bienes de forma distinta. Una parte para mis sobrinos, hijos de mi hermana que siempre estuvieron pendientes de mí. Otra para una fundación de mujeres mayores que ayuda a víctimas de abuso financiero. Y una tercera para un refugio que conocí en mis años de voluntariado. Lo material, que tanto codiciaban, no les llegaría. Pero eso no fue lo más importante. Decidí incluir un símbolo. Una sola cosa que sí dejaría para Andrés. No por rencor, sino para recordarle quién fui. Y quién no me permitieron seguir siendo. Mi manta tejida. Esa que hice durante las noches más solas. Cuando esperaba sus llamadas. Cada puntada llevaba un recuerdo. Su primer diente. Su primer día de escuela. La vez que me abrazó llorando porque le hicieron bullying. Esa manta fue mi forma de seguir siendo su madre en la distancia. Y ahora, sería lo único que heredaría de mí. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y el corazón más liviano. Esa noche me preparé una cena sencilla. Sopa de lentejas con pan tostado. Y me senté frente a mi mesa, donde siempre ponía una flor fresca. Miré la foto de mi esposo que aún cuelga en la pared. No me callé, Roberto. Le dije en voz baja. Esta vez, no.
Pensé en todas las veces que me mordí la lengua, que creí que el amor de madre se medía en sacrificio, que confundí dar con complacer. Miriam y Andrés pensaban que podían envolver su codicia con papel de cariño, pero yo ya había aprendido a diferenciar los regalos del chantaje. Mientras ellos creían que ganaban terreno, yo ya estaba cerrando puertas con llave. Empecé a cambiar contraseñas, revisar mis cuentas, dejar instrucciones claras en sobres sellados. No había espacio para el descuido. No ahora. Porque ya no era la señora amable que paga sin preguntar. Ahora era la mujer que aprendió a decir no sin levantar la voz. ¿Y saben qué descubrí? Que protegerme no se siente como egoísmo. Se siente como justicia. Justicia silenciosa. De esa que no necesita testigos para ser válida. Y mientras ellos seguían enviando mensajes con tono dulce, ¿cómo estás, mami?, yo respondía con la misma cortesía de siempre. Porque no sospechaban que, mientras ellos planeaban quedarse con mi vida, yo ya la había reclamado. Un domingo cualquiera, mientras regaba mis plantas del balcón, las mismas que Miriam consideró anticuadas, me vino un pensamiento que no pude sacudirme. ¿Y si esto no es nuevo para ella? Así que llamé a Yolanda, una amiga de los años del sindicato, que todo lo sabe y con quien compartí incontables cafés con secretos. Le conté lo mínimo, solo lo necesario. ¿Tú crees que hay forma de averiguar si alguien ha repetido el patrón? Yolanda no dudó. Te mando un número. No preguntes. Solo llama. Es de confianza. Y así conocí a Óscar, un investigador privado con voz serena y modales antiguos. Le di el nombre completo de Miriam, su edad aproximada, el nombre de sus hermanos. Nada más. Quiero saber con quién ha tratado antes, le dije. Y si hay patrones, quiero verlos. Pasaron 5 días. En ese tiempo seguí jugando mi papel. La madre agradecida, la suegra reconectada, la mujer que por fin entiende la importancia del legado. Pero por dentro, el hervidero era otro. Me sentaba en mi sillón cada noche con mi manta tejida sobre las piernas. Sí, la misma que dejé como única herencia para Andrés, y esperaba la llamada. Cuando llegó Óscar no perdió tiempo. Miriam ha estado casada antes. 2 veces. Eso no me sorprendió. Lo que sí me dejó helada fue lo que vino después. En ambos casos, los hombres terminaron cediéndole el control financiero. Y en ambos hubo movimientos sospechosos. Transferencias grandes, cierres de cuentas, propiedades vendidas de manera abrupta. Tomé aire. ¿Y los hombres? El primero fue diagnosticado con deterioro cognitivo leve, justo antes de que ella tomara las riendas legales. El segundo, según registros, firmó un poder amplio días antes de ser ingresado en una clínica sin contacto con sus hijos. Me quedé en silencio. Óscar esperó. ¿Y ellos? ¿Están bien? Uno vive en una residencia. El otro falleció hace 1 año y medio. Cerré los ojos. Miriam no era simplemente ambiciosa. Era meticulosa. Calculadora. Una depredadora disfrazada de esposa ejemplar. ¿Y ahora? Estaba detrás de mí. Ese mismo día empecé a escribir. No para nadie más, sino para mí. Para dejar constancia. Una carta en la que relaté cada detalle. Desde su primera sonrisa forzada hasta su interés por mis cuentas. Describí sus frases, sus gestos, su cercanía repentina. Imprimí todo. Lo firmé. Lo sellé. Y lo dejé guardado con mi abogado, con instrucciones claras, porque si algún día intentaban declararme incompetente, quería que quedara constancia de que yo vi venir el golpe. Y me preparé. Óscar me envió copias de los documentos públicos, matrimonios, demandas, testimonios vecinales, todo ordenado, todo con fecha. Era una historia que Miriam pensó que nadie rastrearía, pero ahora la tenía yo. Y mientras Andrés pensaba que estaba cultivando una reconciliación, no sabía que estaba regando el árbol que caería sobre él. Guardé los papeles en una caja fuerte nueva que instalé esa misma semana. Y me serví una copa de vino. Porque a veces la mejor defensa es simplemente estar informada. Y a veces, lo más peligroso no es quien te grita sino quien te sonríe demasiado. Andrés no sabía en qué se había metido. Porque si hay algo que una madre aprende con los años, es a reconocer a las lobas disfrazadas de cordero. Una semana después de recibir el informe del investigador, me llegó una sorpresa por correo. Un sobre blanco sin remitente, dirigido a mí con letra impersonal. Lo abrí con cuidado. Adentro, una copia de un poder legal. Andrés otorgando a Miriam autoridad total para manejar sus decisiones médicas, bancarias y patrimoniales. Y un segundo documento, esta vez en borrador, con mi nombre en él. El título era claro: designación de representante para la administración de bienes en caso de incapacidad. Me quedé inmóvil. No lo habían mencionado directamente. Nadie me lo había pedido.
Pero ya tenían el documento preparado. Solo faltaba mi firma. Al principio creí que era una medida preventiva, un malentendido. Pero entonces recordé todas las frases de Miriam. A tu edad, hay que dejar todo claro. Nunca se sabe cuándo se puede perder la lucidez. Sería lindo tenerte más cerca, ayudarte con tus cuentas. No era prevención. Era estrategia. Fui a visitar a Andrés 2 días después. Llevé empanadas, como en los viejos tiempos. Él parecía relajado, incluso emocionado por nuestra nueva etapa. Miriam, como siempre, impecable, sonriente, demasiado amable. Después del almuerzo, mientras servíamos café, sacó un folder discreto. Rosario, esto no es nada grave. Solo algo que firmamos todos en la familia. Por seguridad, ya sabes. Lo deslizó sobre la mesa como si fuera una receta o un catálogo de viajes. Mi nombre resaltaba en letras mayúsculas. Su firma ya estaba al final, en tinta azul. Tomé el documento con las manos, pero no lo abrí. Simplemente lo miré. ¿Y esto me protege a mí, o los protege a ustedes? Miriam se rió suavemente, pero algo en su expresión se tensó. Ambas cosas, por supuesto. Imagina que un día te caes o te confundes con los pagos. No es que desconfiemos, es solo por si acaso. Por si acaso. Esa frase me perforó como un cuchillo frío. Le devolví el folder sin leerlo. Lo revisaré con calma. Y con mi abogado. Gracias por pensar en mí. Andrés intentó intervenir, pero mi mirada lo detuvo. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo una pausa larga, incómoda, donde quedó claro que la madre de antes ya no estaba en la mesa. Esa noche, mientras alisaba el mantel que había usado tantas veces para celebraciones familiares, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Habían cruzado una línea. Yo entendía que los hijos cambiaran, que se alejaran, incluso que tuvieran parejas que no me quisieran cerca, pero lo que no podía aceptar era esta traición disfrazada de protección. Este intento de vestirse con la autoridad de un hijo mientras jugaban a herederos prematuros. No era yo la que había cambiado. Eran ellos quienes habían dejado de verme como madre, para verme como propiedad. Esa noche abrí mi caja fuerte y guardé el folder con los demás documentos, junto con una nota escrita a mano. Intentaron silenciarme con tinta. No sabían que yo también sé escribir mi historia. Desde entonces, dejé de responder mensajes con emojis. Las llamadas las atendía con tono neutral. No les daba información. No comentaba mis gastos, ni mis citas, ni mis planes. Porque a una mujer que ya no esperan que se defienda, cualquier silencio les parece consentimiento. Y yo estaba aprendiendo a usar el silencio como escudo, y el papel como espada. Ese fin de semana, decidí abrir la caja donde guardo las cartas que Andrés me escribía de niño. No lo hacía desde hacía años. Las tenía ordenadas por fecha, amarradas con una cinta de tela que una vez adornó un regalo del Día de las Madres. Las desaté con manos lentas como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo. Y en cierto modo, lo era. Te quiero hasta el sol y más allá, decía una, escrita con lápiz y dibujos torcidos. Gracias por mi bicicleta. Eres la mejor mamá del mundo, decía otra. Cada palabra era un golpe dulce, un recordatorio de un amor que había existido. Un amor real, desinteresado. Cuando Andrés aún veía en mí una figura invencible, no una cuenta bancaria. Lloré. Pero no esas lágrimas que se ahogan en la garganta. Lloré en silencio, con la frente apoyada sobre el borde de la mesa. Lágrimas tranquilas. Lágrimas de duelo. No por la traición. Esa ya la había aceptado. Lloraba por el niño que crié. Por ese pequeño que corría hacia mí con los brazos abiertos. Que se dormía sobre mi pecho mientras yo le cantaba una canción de cuna. Ese niño ya no existía. Y aferrarse a su recuerdo solo me debilitaba. Así que, una por una, volví a atar las cartas y las guardé. No las rompí. No las quemé. Solo las empaqué con cuidado y las puse en una caja más alta del ropero, lejos del alcance del corazón. Porque ya no podía dejar que ese pasado me guiara. Ahora tenía un objetivo claro. Protegerme. Y no solo proteger mis bienes. Proteger mi paz, mi autonomía, mi dignidad. Esa que había dejado de priorizar por creer que ser madre implicaba darlo todo, hasta que ya no quedara nada. Esa tarde me preparé mi manzanilla como cada noche, y alisé el mantel bordado que usaba solo en ocasiones especiales. Decidí que esa noche sería una de ellas. Porque a veces, cuando estás sola pero en paz, también hay motivos para celebrar. Miré a mi alrededor. Mi casa seguía siendo la misma. Paredes gastadas, muebles con historia, la misma cocina donde pasé horas preparando comidas que ya nadie agradecía. Pero algo era distinto. Yo ya no me sentía víctima dentro de estas paredes. Volví a repasar mi plan mental,
Los documentos estaban listos. Las transferencias detenidas. Las instrucciones con mi abogado, claras. Ya no había brechas por donde se colaran. Y si algún día me tocaba enfrentar a Miriam y a Andrés en una sala de juzgado, lo haría con pruebas, con nombres, con fechas. No con gritos, no con súplicas, porque había aprendido que la compasión mal ubicada se convierte en una soga al cuello. Ya no iba a alimentar una relación que solo funcionaba mientras yo pagara la cuenta. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sin mirar el celular antes de cerrar los ojos, sin esperar un buenas noches que no llegaría. Dormí abrazada a mi almohada y a mi decisión. Y al amanecer abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. Era un día nuevo. Y por fin, yo también lo era. Una mujer que ya no pedía cariño, que ya no compraba presencia. Una mujer que ya no se medía por cuánto daba, sino por cuánto se atrevía a guardar para sí. Fue en un brunch cualquiera. Una de esas reuniones donde todo huele a pan tostado y falsedad. Miriam me había invitado, aunque yo sabía que no era por cariño. Me senté en la mesa más alejada, junto a un ventanal desde el cual podía ver los autos llegar. El lugar estaba lleno de risas falsas, perfumes caros y charlas vacías sobre inversiones, dietas y remodelaciones. Miriam se excusó para contestar una llamada. Dijo que era del arquitecto. Pero no se alejó lo suficiente. Yo me levanté con calma como quien va al baño y me detuve tras una columna decorativa cuando escuché su voz. Sí, claro que va a firmar. Solo es cuestión de tiempo. Ella no tiene a nadie más. Todo será nuestro apenas actualice el testamento. Se rió suavemente. La mujer tiene una fortuna sentada y ni lo sabe. Cuando el abogado lo ponga en papel, se acabó. Es cuestión de paciencia. Y una buena actuación. Sentí que el estómago se me encogía. No era dolor. Era claridad. Ese era el plan. Ella creía que ya me tenía, que bastaba con sonrisas y palabras medidas para envolverme como a los anteriores. Y Andrés, él había abierto la puerta. Le había dado las llaves. El poder legal, la confianza, todo. ¿Y yo? Yo era la idiota previsible en su libreto. O al menos, eso creían. Regresé a mi mesa con la misma calma con la que doblo la servilleta después de una cena. Tomé un sorbo de café y asentí mientras Miriam volvía, fingiendo estar preocupada por los costos de la reforma. No dije nada, no le di ni una pista de que había escuchado cada palabra, porque cuando el cazador cree que la presa está distraída, baja la guardia. Y ahí supe que su debilidad no era el dinero, era la soberbia. Pensaba que yo no tenía a nadie, que los años me habían aislado, que el silencio de Andrés era prueba de mi vulnerabilidad, pero lo que no sabían era que una mujer que ha pasado por el abandono, la soledad y la pobreza, no se quiebra fácil. Esa tarde, al llegar a casa, saqué una libreta nueva. En la portada pegué una pequeña flor seca, un recordatorio de que incluso lo marchito puede tener valor. Empecé a escribir cada frase que recordaba, cada palabra que Miriam usó, la transcripción de su llamada, los nombres que mencionó, las fechas, porque en mi mundo la memoria ya no es suficiente, ahora todo se documenta. Guardé la libreta en el mismo compartimento donde conservo los contratos nuevos, los documentos legales y las cartas selladas con instrucciones para mis sobrinos. ¿Y Andrés? Esa noche me llamó, su voz sonaba dulce, inofensiva. Solo quería saber cómo estás, mamá. Me dio gusto verte el otro día. Miriam dice que fue bonito verte también. Yo también sonreí. Estoy mejor que nunca, hijo. Gracias por preguntar. No pregunté por su vida. No lo invité. No le di excusas. Colgué antes de que pudiera proponer algo más. Esa noche me acosté con la manta tejida cubriéndome hasta los hombros. Esa manta que él heredaría, y nada más. Y dormí con una certeza nueva. No estaban preparados para una madre con plan. Ni para una abuela que aún sabe cómo dar la vuelta al juego. Una semana después del brunch, estaba sentada frente al escritorio del abogado Herrera, con mis lentes de lectura y mi carpeta repleta de papeles marcados con separadores de colores. Ya no era una mujer confundida. Era una mujer decidida. Ernesto el abogado repasaba el documento final con paciencia. Esto establece claramente que sus bienes serán administrados por el fideicomiso. Ningún familiar podrá impugnar la decisión sin prueba de coacción o incapacidad, que como sabemos no existe. Asentí sin decir palabra. En la mesa había 3 sobres sellados con cinta roja. Uno para el banco, uno para el notario, y otro para mi sobrina Sofía, mi nueva albacea. Una mujer joven, pero con una ética más fuerte que el acero. Le entregué una lista a Ernesto. Todo lo que figura ahí debe recibir su parte. La Fundación de Mujeres Mayores, la beca para jóvenes madres, la clínica de salud rural,
Cada uno representa un pedazo de mi historia. Él revisó con atención. ¿Y su hijo Andrés? Recibirá lo que merece. Lo interrumpí. Algo que no tiene precio. Ernesto levantó la ceja, curioso. Le mostré el objeto. Una manta tejida con lana gruesa, guardada en una caja de madera sencilla, con una nota que decía: «Esto es lo que me tejiste con tu olvido». Cada puntada fue una noche sin llamada, una fecha ignorada, una esperanza rota. Cuídala. Es lo único que te dejo. Ernesto la miró con respeto. No dijo nada. Solo asentó. Ese día, firmé los papeles con tinta negra, en hojas de papel grueso, elegante, como debe hacerse todo lo definitivo. ¿Estás segura?, me preguntó Ernesto, como dicta el protocolo. Estoy más segura que nunca en mi vida, respondí. Al salir de la oficina sentí el aire en el rostro como una caricia nueva. Caminé por la acera con paso firme, la carpeta bajo el brazo, y un alivio que no había sentido en años. Los autos pasaban a mi lado, la gente caminaba distraída, pero yo iba erguida como si flotara. Había hecho justicia, no solo legal, sino emocional. Había recuperado el control de mi historia. Andrés y Miriam no lo sabían aún, pero el plan que llevaban meses tejiendo se había quedado sin tela. No había nada que firmar, nada que reclamar, nada que manipular. El dinero, que ellos ya contaban como propio, ya no estaba al alcance, las cuentas divididas, las inversiones transferidas, y el fideicomiso sellado por ley. Esa noche me preparé mi cena favorita: arroz con almendras, verduras salteadas, y un trozo de pan con ajo, como me lo hacía Roberto en nuestros años buenos. Me serví una copa de vino tinto, no para brindar sino para saborear el momento. Puse la radio con un bolero suave, y me senté frente al ventanal. La luz del atardecer bañaba la sala con un tono dorado, y ahí por fin respiré. No tenía miedo. No tenía dudas. Y aunque el teléfono vibraba en la mesa con un nuevo mensaje de Andrés, seguro con palabras amables y promesas disfrazadas, no lo abrí, porque ya no me interesaba lo que quería decirme. Lo que importaba ya estaba escrito, sellado, y fuera de su alcance. Y mientras ellos creían que jugaban ajedrez, yo había cerrado el tablero. Cuando recibí la invitación al cumpleaños número 40 de Andrés, casi me reí en voz alta. Era la primera vez en 15 años que me incluía en algo. Será algo íntimo, familiar. Nos encantaría verte, decía la tarjeta, decorada con dorado y negro. Muy elegante. Muy falsa. Pero esta vez, no iba a rechazar la invitación. No. Iba a asistir. Y no llegaría sola. Llamé al bufete que maneja mi fideicomiso. Pedí 2 representantes. Les expliqué que necesitaba que se presentaran con porte, documentos oficiales y sobre todo, en una camioneta con el logo del bufete bien visible. Queremos que entiendan que no hay vuelta atrás, les dije. Ellos asintieron. Ya habían visto historias como la mía muchas veces. Mujeres mayores despojadas lentamente, por dentro y por fuera. Mandé a lavar mi vestido celeste, el mismo que había usado en el bautizo de Andrés. Le saqué el olor a encierro, le planché cada pliegue. Me peiné con esmero. Labial discreto. Pendientes de perla. Pero esta vez, no iba como madre, iba como testigo de mi propia dignidad. Puse los documentos en un sobre de papel crema, grueso, con el sello del bufete. Y en la parte superior escribí: «Para Andrés, con todo lo que alguna vez fui por ti». El día de la fiesta la camioneta me recogió a las 4 de la madrugada en punto. Los abogados estaban impecables. Traje gris, zapatos brillantes, portapapeles en mano. Como debía ser. Llegamos a la casa decorada con globos dorados, luces cálidas y música ambiente. Se notaba el esfuerzo por impresionar. Andrés salió a recibirme, nervioso pero sonriente. Miriam, con su vestido ajustado y su copa de champán en la mano, parecía la anfitriona de un comercial de muebles. «Mamá, qué gusto», dijo él, abrazándome como si fuéramos cercanos, como si no hubiera cruzado la calle para evitarme durante años. «Gracias por invitarme, hijo», respondí con una sonrisa que no era sonrisa. Miriam saludó con un beso al aire. Me tomó del brazo. «Qué bueno que viniste. Esta noche es muy especial para Andrés». «Sí», respondí mirando a mi alrededor. «Especial, sin duda». Los abogados se mantuvieron discretos, cerca de la entrada. Algunos invitados los miraban con curiosidad. Alguien preguntó si eran del catering. Me reí por dentro. Durante la cena, jugué mi papel. Fui la madre que todos esperaban. Amable, silenciosa, observadora. Cuando llegó el momento del brindis, Andrés se levantó con su copa. Agradeció a todos. Miriam le tomó la mano. Dijo unas palabras sobre el valor de la familia,
los reencuentros y las nuevas oportunidades. Yo esperé mi turno. Me levanté sin apuro y toqué mi copa con la cuchara. A veces la vida nos aleja, pero hay momentos que nos permiten cerrar círculos. Extendí la mano y le entregué el sobre. Quise hacer algo especial para ti, Andrés. Tu regalo está aquí. Pero también, afuera. Él tomó el sobre con cierta solemnidad, sin saber qué esperar. ¿Afuera? Sí. Tu verdadero regalo está esperándote en la entrada. Me senté de nuevo. Miriam frunció el ceño. Andrés abrió el sobre con cuidado, frente a todos. Y entonces lo leyó. Su cara cambió de color. Primero pálido. Luego rojo. Se levantó. Salió casi corriendo. Miriam lo siguió. Yo tomé un sorbo de mi limonada y crucé las piernas con calma. Afuera, la camioneta con el logo del bufete brillaba bajo la luz del atardecer. El regalo había llegado. Y no había moño que pudiera disimularlo. La música seguía sonando en la fiesta. Copas alzadas, risas forzadas, conversaciones huecas. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando afuera, pero todos notaban el cambio de ambiente. Miriam no regresaba. Andrés tampoco. Yo seguí en mi lugar, tranquila como si todo estuviera bajo control. Porque lo estaba. Unos minutos antes, mientras el mesero me servía una rebanada de pastel de chocolate, había dado mi breve brindis. No uno de esos discursos emotivos que las madres dan en películas. No. Yo hable con acento agudo poco. Con tono bajo. Contenido. El tipo de voz que deja inquietud en lugar de ternura. Quería hacer algo especial. Dije. Después de todo, no todos los días se cumplen 40. Y no todos los días una madre vuelve con los ojos abiertos. Extendí el sobre. Y luego el gesto hacia la entrada. Todo con una sonrisa. El silencio que siguió al acto no fue incómodo. Fue expectante, como si todos entendieran que acababa de pasar algo importante, pero no sabían aún qué. Afuera, Andrés abría la puerta de la camioneta junto a los abogados, los mismos que ahora le mostraban papeles impresos en papel marfil, con sellos notariales y encabezados intimidantes. Nadie alzaba la voz, pero se sentía la tensión desde la terraza. Yo no me moví, porque esa era mi parte del plan, jugar el papel de la madre amable, casi ingenua, para que cuando llegara el golpe, no lo vieran venir, para que la escena no fuera de rabia, sino de evidencia, de hechos, de consecuencias. Adentro, algunas miradas ya se volvían hacia mí. Una mujer se me acercó, rubia, con un vestido verde oliva. Disculpe, ¿todo bien? Perfectamente, respondí. ¿Y usted? Ella sonrió, confundida. Se alejó. La música seguía, pero más baja. El ambiente comenzaba a cambiar. El pastel ya no sabía a celebración. Sabía a despedida. Finalmente, Andrés entró de nuevo. Su rostro era una mezcla de pánico y confusión. Miriam venía detrás, con los tacones tambaleando y los ojos incendiados. Ya no había rastro de la anfitriona sonriente. Ahora era solo furia mal contenida. ¿Qué es esto?, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Andrés sostenía el sobre como si quemara. Yo me levanté de la silla. Me alisé el vestido. Caminé hacia ellos con paso lento. Eso, hijo, es tu regalo. Miriam se adelantó. Nos estás desheredando. Nos estás dejando fuera. Estoy eligiendo, respondí. Por primera vez, con plena conciencia. Andrés intentó intervenir. Mamá, esto no se hace en público. Tú tampoco me borraste en privado, Andrés, le dije, sin alzar la voz. No te molestó excluirme durante años. No te molestó planear mi futuro sin mí. Pero te incomoda que yo decida el mío delante de todos. Miriam apretó los labios. Podemos impugnar esto. No puedes simplemente. Pero fue interrumpida por una de las abogadas, que entró con calma. Todo está en orden, señora. Legalmente sellado, registrado y ratificado. No hay vuelta atrás. El murmullo creció. Algunos invitados comenzaron a retirarse. Yo giré hacia ellos. Gracias por venir. Les aseguro que ha sido una noche inolvidable. Y lo fue, porque en lugar de la madre que cede, conocieron a la madre que protege, a la mujer que dejó de pedir cariño, y empezó a exigir respeto. Y cuando me senté de nuevo, crucé las piernas, levanté mi copa y brindé. No por Andrés. Brindé por mí. Andrés se quedó allí, frente a todos, con el sobre abierto en las manos. El documento temblaba entre sus dedos. Su rostro ya no tenía color. Como si cada línea que leía le arrancara un trozo de su plan. El murmullo de los invitados creció. Algunos no sabían si mirar, fingir que no veían o irse discretamente. Miriam no tardó en reaccionar. Dio un paso al frente,
con el rostro encendido. ¿Qué es esto, Andrés? ¿Qué es esto? Él apenas logró balbucear. Es un aviso de desheredación. Todo está en fideicomiso. Nada queda para nosotros. ¿Cómo que nada? Miriam lo sacudió del brazo. ¿Estás diciendo que no vamos a recibir nada? Yo me levanté con la misma calma con la que se recoge una taza vacía. No es que no reciban nada, dije, mirándolos de frente. Reciben exactamente lo que me dieron estos últimos 15 años. Silencio, interés y conveniencia. Miriam me apuntó con el dedo. Tú no puedes hacer esto. Eres una vieja confundida. Un abogado cualquiera no puede decidir por ti. Una de las abogadas, que ya se había acercado a mi lado, habló con voz firme. No soy cualquiera, y le aseguro que la señora Rosario está en pleno uso de sus facultades. Este documento fue revisado, firmado, sellado y ratificado en presencia de notario público y testigos legales. El tono de la mujer fue tan firme y sereno, que se hizo un silencio seco en el jardín. Podías escuchar cómo alguien dejaba una copa sobre la mesa. Andrés me miró, pero no con rabia. Me miró con algo peor, incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? Yo respiré hondo. Llevé la mano a mi relicario, ese que siempre cuelga de mi cuello, el que me recuerda quién fui cuando nadie más lo hacía. ¿Y tú cómo pudiste no llamar por años? ¿Cómo pudiste verme como un trámite? ¿Cómo pudiste entregarle a esa mujer el derecho a decidir por mí sin preguntarme siquiera? Andrés no respondió. Miriam se cruzó de brazos. Esto no se va a quedar así. Fue entonces cuando la otra abogada, una joven con rostro sereno, intervino. La señora Rosario tiene el derecho total de administrar sus bienes como lo desee. Ustedes fueron informados hoy como un acto de cortesía. Nada de lo que hagan puede cambiarlo. Miriam soltó un bufido, giró sobre sus tacones y se alejó furiosa hacia la casa. Andrés permaneció inmóvil, como si aún esperara que dijera, es una broma. Yo di un paso hacia él, más por respeto a lo que alguna vez fuimos que por lo que quedaba. Volviste por dinero, Andrés, no por mí. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada, porque en el fondo, sabía que era verdad. Le extendí la mano. En ella, un pequeño paquete. La caja de madera que contenía la manta tejida. Esto sí te lo dejo. Cada puntada fue un recuerdo que tejí esperando que volvieras. No la quiso tomar. Se quedó ahí, como si el simple acto de aceptar el regalo lo quebrara más que todo lo anterior. Lo dejé sobre la mesa y me alejé. No hubo aplausos. No hubo despedidas cálidas. Solo una madre que por fin salía de escena con la frente en alto. Y un hijo que, por primera vez, se dio cuenta de que el amor no se hereda, se cuida. El ambiente estaba suspendido en un silencio tenso. Nadie comía, nadie hablaba. Algunos bajaban la vista, otros fingían revisar el celular. Pero todos escuchaban. El abogado Herrera, con su tono pausado y autoritario, tomó la palabra. Por instrucción expresa de la señora Rosario, informamos que el contenido de su patrimonio ha sido legalmente destinado a un fideicomiso irrevocable. Volteó hacia la pequeña multitud de familiares y conocidos que se habían quedado en el jardín, atrapados entre la incomodidad y la curiosidad. La distribución de dichos bienes incluye donaciones a organizaciones comunitarias, apoyo educativo para familiares específicos, y la creación de una beca con su nombre para mujeres mayores en situación de abandono. Andrés bajó la cabeza. Miriam no. Ella dio un paso hacia el abogado con la furia bailándole en las venas. Eso no puede ser legal. Ella no sabe lo que está haciendo. Esto es un montaje, una locura. Ernesto ni siquiera se inmutó. Todo se ha realizado conforme a la ley. Exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y documentación firmada y verificada. Hay grabaciones, testigos y registros notariales. Nada de esto puede impugnarse sin pruebas contundentes de coacción o incompetencia. Miriam lo miró como si quisiera escupirle en la cara. Ella es nuestra familia. Nos corresponde algo. Yo respiré hondo. Me giré lentamente hacia ella. Mi voz fue baja, pero cada palabra cayó como piedra. Tuviste 15 años, Miriam. 15 años para mostrarme cariño, para invitarme a una cena, para preguntarme si necesitaba algo. Pero solo apareciste cuando supiste que había algo que te podía convenir. La gente empezó a moverse incómoda. Algunos se levantaban, otros se quedaban por puro morbo. ¿Y tú, Andrés?, le dije, con la mirada fija. Tuviste una madre que vendió su relicario para comprarte tus libros, que se comía la sopa fría para que tú comieras primero. Y me pagaste con silencio, hasta que el dinero te pareció motivo suficiente para volver. Él me miraba con ojos vidriosos, pero no dije más.
porque a veces el silencio es más poderoso que la lágrima. La abogada joven habló de nuevo, calmada pero clara. La señora Rosario actuó con plena conciencia. No existe obligación moral ni legal que la fuerce a entregar su herencia a quienes la han ignorado o presionado. Miriam murmuró algo, una amenaza velada, una palabrota, no sé, y se alejó de nuevo, pero esta vez, sin taconeo triunfante, solo rabia disfrazada de dignidad. Andrés se quedó quieto. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos con gestos incómodos, otros con una leve admiración que trataban de ocultar. No por el escándalo, sino por la firmeza, por el coraje, por la justicia que a veces llega tarde, pero llega. Me serví un poco más de limonada. Tomé asiento. Alisé el borde del mantel que yo misma había bordado cuando Andrés era niño. Uno de los abogados se me acercó. ¿Está bien? Nunca he estado mejor, le respondí. Porque esa noche no solo protegí mis bienes. Me protegí a mí. Mi historia ya no les pertenece. Ni a los que la ignoraron, ni a los que intentaron reescribirla. Y cuando levanté la vista y vi la camioneta del bufete marcharse con las luces encendidas, sentí que también se iba algo más. El peso. El miedo. La idea de que debía algo a quienes solo supieron pedirme más. La fiesta terminó como una tormenta que se apaga sin aviso. Uno a uno, los invitados se fueron marchando. Algunos sin despedirse. Otros con una palmada en el hombro. Hubo quien me miró con un respeto que nunca me ofrecieron cuando era la madre que ponía la mesa. Miriam desapareció sin decir adiós. Andrés se quedó unos minutos más, en silencio, mirando el sobre vacío como si esperara que las letras cambiaran. Yo recogí mis cosas con calma, como quien guarda los platos después de una última cena. La camioneta del bufete me llevó a casa. No dijimos mucho en el camino. Pero al llegar, uno de los abogados me entregó un sobre con copias adicionales de los documentos. Por si intentan manipularla con palabras, me dijo. Le agradecí con una sonrisa pequeña, cansada. Subí las escaleras despacio. Me preparé una infusión de valeriana, más fuerte que mi manzanilla habitual, y me senté en el sillón del ventanal, donde siempre leo cuando no puedo dormir. Y ahí fue cuando sonó el teléfono. Era un mensaje de voz. De Andrés. No contesté. Lo dejé sonar, lo escuché cuando ya estaba lista. El reloj marcaba las 11:45. Su voz sonaba alterada, trastornada. Mamá, por favor. Empezó, con ese tono que usaba de niño cuando rompía algo y no quería castigo. Por favor, hablemos. Esto fue demasiado. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Mis amigos? ¿Los colegas de Miriam? Ya todo el mundo lo sabe. Pausa. No puedes hacerme esto. No así. No en público. ¿Qué se supone que les diga? ¿Que mi propia madre me dejó fuera de su vida? Otra pausa más larga. Por favor, mamá, esto no es justo. Clic. Lo escuché 2 veces. No porque dudara, sino porque quería entender qué había en su voz. No había disculpa. No había remordimiento. Solo miedo. No por haberme herido, sino por cómo eso lo afectaba a él. Y eso, queridas, eso duele más que una bofetada. Me recosté mirando el techo, dejando que la noche me envolviera. Cerré los ojos y recordé aquella Navidad en la que me dejó plantada. El cumpleaños que ignoró. El día que no vino al hospital cuando me operaron de la pierna. Andrés no estaba triste por perderme, estaba asustado por perder lo que creyó suyo por derecho. Y yo ya no sentía rencor, solo lástima. Porque hay hijos que aprenden a querer tarde. Y hay madres que con el tiempo aprenden a soltarlo sin culpa. Al día siguiente, mientras preparaba café, volví a escuchar el mensaje. Y luego lo borré. No lo guardé como prueba. No lo reenvié a nadie. No lo mencioné en ninguna conversación. Simplemente lo solté. Porque hay cosas que no se pelean. Se entierran. No con rabia sino con paz. Guardé los documentos en el cajón con llave, junto a mis cartas, mis fotos antiguas, y una nota escrita de mi puño y letra. No esperes que entiendan lo que hiciste. Solo asegúrate de que no puedan deshacerlo. Ese día salí a caminar. Saludé al panadero. Compré flores para mí misma. Y sentí por primera vez en muchos años, que todo lo que había perdido, ya no dolía, porque lo que conservo ahora no tiene precio. Mi voz, mi historia, y mi derecho a decidir.